La maternidad y la paternidad llegan a nuestras vidas como una ola gigante que nos estantea por completo. De pronto nos vemos convertidas en madres o en padres y nos damos cuenta de que no tenemos ni idea de cómo hacer las cosas. Nos damos cuenta de que estamos repitiendo patrones que prometimos nunca repetir, que estamos tratando mal a nuestros hijos, gritándoles, castigándolos, que nos desesperan muchísimo y que nunca nos hacen caso. Y encima, cada etapa se vuelve más complicada. Parece que está saliendo de una para entrar a una más difícil y nos volvemos locos. De pronto empezamos a buscar cursos, psicólogos, disciplina positiva, peces, y nos sirve en cierto punto, pero pasan las semanas y todo vuelve a repetirse. Volvemos a enloquecer, los hijos vuelven a ser súper desafiantes, parece una guerra nuestra casa. O incluso empiezan a brotar muchas enfermedades, distintos síntomas que nos hablan de que algo está pasando. Quédate en este episodio, el cual es titulado Crianza Consciente, el eco de mi propia historia, porque aquí te voy a platicar más a profundidad qué es esto de la crianza consciente. Acuérdate que la crianza consciente se trata más de lo que nosotros como adultos hacemos, revisamos, entendemos para tratar distinto a los niños. El cambio no está en los niños, el cambio está en nosotros los adultos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tejiendo Historias. Ahora sí estoy en mi episodio favorito. Sé que todos digo que me encantan, pero en verdad este tema de la crianza consciente o la maternidad, paternidad conscientes me fascina y les voy a ir narrando por qué. Quiero empezar con este episodio, antes de irme a la parte ya de embarazo, nacimiento, infancia, adolescencia, donde cada uno de esos temas va a hablar como de las características o vivencias más importantes en cada una de estas etapas, pero decido empezar con crianza consciente. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a revisar a continuación son cosas que tenemos que ver por dos lados. Una, mis propias vivencias, o sea, mi nacimiento, mi infancia, mi adolescencia. Y dos, también empezar a revisar, ok, el nacimiento de mi hija, de mi hijo, su infancia o su adolescencia, quienes ya tengan adolescentes. El punto más importante es empezar con el primero, ¿va? Por eso siempre hablo de que la crianza consciente incluso no debería ser un tema que solo le importe a papás y mamás. Obviamente es a los que más deberíamos estar aquí, escuchándolo, pero si tienes sobrinos, si incluso eres abuelita y ya pues dices, ay, mis hijos ya están grandes, pero convives con tus nietos, o si eres maestra, ¿no? O trabajas con niños, psicóloga, es muy importante que nos empecemos a adentrar en este tema. Por esa razón quiero empezar con esto de la crianza consciente, porque creo que a partir de aquí todos los temas que vamos a estar revisando son temas que nos tenemos que empezar a cuestionar a nosotros mismos. Acuérdense que esto es un pequeño granito de arena. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a proponer y a promover que hagamos procesos personales, ¿no? O sea, indagaciones más profundas, pero siempre nos ayuda como a escucharnos este tipo de temas, podcast, webinars, no sé, que nos despierten esta intención o nos hagan cuestionarnos para emprender este camino, ¿no? Sin embargo, siempre va a ser muy importante, pues, que nos vayamos a la parte, profunda personal. Y también otro punto importante antes de empezar el tema es que esto no, este episodio no es para personas que quieran cambiar a los niños, no es para personas, o sí es, pero lo que quiero hacer es que generemos un cambio en esto. O sea, yo aquí no les voy a decir qué hacer con un niño que hace cosas malas o que no me obedece para nada, y entonces me urge una receta rápida para que este niño deje de hacer eso porque me vuelve loca. No, aquí vamos a entender cómo la crianza consciente es lo opuesto a todo esto, ¿no? No es una sesión de consejos de crianza, por así decirlo. Entonces, ya un poco en esta introducción, ahora sí quiero empezar con este tema. La crianza consciente. ¿Por qué este nombre me parece muy importante? Incluso yo me atrevería a decirles que yo prefiero mucho más el término
maternidad o paternidad conscientes, ¿no? Que incluso a veces lo ponemos como mapaternidad consciente o incluso maternaje consciente. A mí me encanta el término maternaje consciente, pero siento que todavía no es un término como tan escuchado y crianza consciente sí. Por eso me quedo con crianza consciente, porque quiero como que llegar a más personas, pero quiero aclarar este punto de que a mí me suena mucho más atinado maternaje consciente, porque la crianza a veces se puede entender solo como lo que hago para acompañar a mi hijo, ¿no? O sea, o lo que hago para que sea un hijo de bien, o cómo lo estoy educando. Y el maternaje, esa palabra es muchísimo más profunda, muchísimo más amplia, o sea, habla de toda esta parte de mi maternidad, mis creencias, desde el embarazo, el nacimiento, o sea, todo lo que hay alrededor de convertirme en madre. Y para mí desde ahí empieza esta parte de la conciencia, no solo de lo que hago para que mi hijo me obedezca y se meta a bañar, ¿no? Sino desde que quizás hasta antes del embarazo, ¿no? Desde que tengo esta idea de que quiero tener un hijo, ahí se activa esta parte del maternaje. Entonces, solo se los dejo ahí como para que nos deje reflexionando un poquito y veamos la amplitud del tema. Consciente. A mí me encanta la palabra consciente porque creo que engloba mucho más a veces que términos que quizá hayan escuchado como la crianza respetuosa o la disciplina positiva. No quiero que suene a que critico, juzgo a ninguna, o sea, yo creo que cada una hace lo mejor y con el mayor objetivo de que tratemos bien a los niños, ¿no? O sea, hasta ahorita no me he topado alguna una nueva, teoría que sea lastima a tu hijo o así, antes sí, y creo que hay muchas, terribles, pero antiguas, hasta ahorita creo que se está promoviendo cosas distintas, sin embargo, a veces creo que quedan muy reducidas, o sea, por ejemplo, la disciplina positiva para mí, pues, queda muy a que otra vez, qué cosas hago distintas para que el niño coopere y obedezca. Sé que es más profundo que eso, pero cuando pacientes me llegan con talleres de esto, esa idea traen, ¿no? O sea, y quizá ahí hay algo que tengamos que cambiar, o la crianza respetuosa, que también es fabuloso, o sea, claro que tenemos que respetar a los niños, pero no solo se trata de respetarlos, sino de todo lo que hay detrás mío que estoy reflejando en mi hijo. Y eso es el término crianza consciente. La crianza consciente tiene muchísimo más que ver con lo que yo, adulto, estoy haciendo, revisando, modificando, observando para acompañar a mi hijo, para educar a mi hijo, para estar presente en la vida de mi hijo desde un lugar de luz, desde un lugar donde yo sé lo que estoy haciendo, donde no me conducen como estos automáticos subconscientes, estos miedos, estas heridas, estas creencias, a criar desde ahí a mi hijo. No sé si me explico con esta diferencia. Entonces, repito, quizá con otras palabras, pero es hacer consciente todas estas vivencias, dolores, sufrimientos, patrones que yo he acarreado a lo largo de mi historia por cómo fui tratado, por cómo fui visto o no, por si fui maltratado o no, o sea, todo eso que se va metiendo en mi mente, en mi interior, en mi subconsciente, es empezar a traerlo a la luz, que sería el consciente, y entonces decir: "Ah, okey, yo viví esto", ¿no? Entonces, quizá por eso yo estoy haciendo esto con mi hijo, quizá por eso yo tengo este miedo y estoy tratando de esta manera a mi hijo, ¿no? Entonces, ahí es donde hacemos ese clic hacia una crianza distinta. Ahora, ¿qué necesito para empezar a llevar una crianza consciente? Y aquí viene la parte fuerte de esto, ¿por qué? Porque yo creo que es muy difícil llevar una crianza consciente. O sea, quien les prometa milagros por entrar a un taller o a un curso y que así ya van a llevar una crianza consciente, no lo hagan. O sea, los están engañando porque en verdad una crianza consciente es rudo. O sea, yo no he conocido a ninguna persona, no he tenido ningún paciente que venga de una historia sencilla, ¿no? O sea, muchos llegan a las sesiones como diciendo: "No, mi infancia fue súper bonita", ¿no? Y ya que rascamos un poco, pues no fue tan bonita, o sea, no, yo no quiero sonar como súper pesimista, ¿no? Y que las infancias son terribles y, o sea, todos vivimos cosas bonitas y momentos, padres con los primos, los papás, o sea, nos amaban, ¿no? Estoy segura de eso. Sin embargo, venimos de papás muy heridos, o sea, de papás que fueron muy maltratados
por sus propios padres. O sea, incluso me arriesgo a decir que mucho más maltratados incluso que nosotros mismos, ¿no? O sea, porque pareciera que se va como mandando de generación en generación todo este dolor y pues cada vez te vas más atrás y era muchísimo peor el trato que había y poco a poco se trata de ir como cambiando esto, ¿no? Entonces, yo no conozco ninguna persona que venga de una infancia sencilla, por eso creo que es tan complicado criar desde la conciencia. ¿Por qué? Porque para empezar a lograr llevar una crianza consciente, sí o sí necesitas echarte un clavado, echarte para atrás y empezar a indagar en tu historia. No hay otra opción, o sea, por más que intentes, o sea, te das cuenta, ¿no? Soy súper violenta con mi hijo y yo no sabía ni siquiera que tenía esta violencia. Y por más que intentes, okey, no, voy a respirar 10 veces, le voy a hablar de esta forma, o voy a comprar este cuento de que no explotemos, porque resulta que también él explota, ¿no? Porque, pues, es mi espejo. Y pues funciona de momento, pero esto es algo de raíz. O sea, si yo no me voy a la raíz, no voy a crear un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es irnos a la raíz o qué es echarnos para atrás en la historia? Es empezar a revisar de dónde venimos, de qué tipo de infancias, que es lo que hablé más o menos en el proceso de biografía humana. Por eso les digo que a mí es el proceso que más me gusta. ¿Por qué? Porque ahí te vas a revisar tu escenario real de infancia, ¿va? Y digo real porque muchas veces traemos un discurso muy engañado de lo que vivimos, pero cuando te vas a vivir en realidad, a entender en realidad qué fue lo que viviste y empiezas a acomodar muchísimas cuestiones que no habías logrado entender o que se habían quedado ahí muy atrás, es donde empiezas a generar una crianza más consciente. ¿Por qué? Porque empiezas a quitarte ideas, prejuicios, creencias, miedos y entonces a entender, okey, este niño no soy yo, o sea, este niño no viene a salvarme, no viene a curarme, no viene a hacerme compañía, no viene, o sea, no viene a nada que sea para salvarme a mí. Este niño viene a vivir su propia vida y a mí me toca ser la persona que lo acompaña, ¿no? Entonces, él no tiene por qué llenarse de mis carencias, de mis expectativas, de mis miedos. Así que ahí es donde yo empiezo a entender, okey, ¿cómo puedo hacer las cosas distintas, no? Y ya que me pongo a revisar, okey, mi infancia tuvo este escenario, ¿no? O sea, vengo de un lugar, donde era, no sé, una mamá, una mujer de hielo, ¿no? O sea, mi mamá nunca tuve este cuerpo blandito, este calor, este acompañamiento. Mamá era una mujer de hielo que vivía trabajando, ¿no? Y no estaba ahí para nosotros, o era muy dura. O sea, ya que le voy poniendo nombre, entiendo, okey, ¿yo qué hice para sobrevivir a esa mujer de hielo? Y voy entendiendo que probablemente yo también me hice una mujer de hielo, ¿no? Y entonces ahora por eso me cuesta tanto trabajo entender que tengo que ser alguien amorosa, ¿no? Cuando yo quisiera seguir mi vida laboral y no tener por qué estar con un ser de fuego que me derrite, ¿no? Y que entonces tengo que acompañarlo y guiarlo y criarlo, o sea, no, me asfixia la maternidad, ¿no? O sea, es ahí cuando entonces empezamos a entender todo lo que está pasando y desde esa raíz empezamos a criar desde un lugar distinto. Y el revisar la historia, pues les digo, es todo, o sea, incluso desde, okey, los patrones, como he hablado en otros episodios, de crianza de mi madre, ¿no? O sea, de su madre con mi madre, cómo era mi sistema familiar, cómo era el momento cultural, incluso, o sea, de mi familia y donde yo nazco, y ahora sí, o sea, cómo fue mi infancia. Si recibí lo que como niño necesitaba recibir, o sea, si tuve mis necesidades fundamentales, emotivas, cubiertas o no, y tuve que hacerme un superviviente, ¿no? Entonces, llego hacia mi adolescencia y en mi adolescencia, pues, empieza a salir todo este fuego de mi personaje. Llego a mi adultez y, pues, sigo siendo este niño herido que ahora, pues, se embaraza y ahora tiene otro niño y, pues, ahí viene el caos, ¿no? Entonces, la crianza consciente se trata mucho de revisar esta parte de la historia para entender qué estamos haciendo hoy con los niños. Y aquí es donde les digo, ¿es rápido, es magia? Pues no, porque primero hay que entender todo esto para empezar a hacer los movimientos necesarios para ahora sí poder
acompañar al niño, cubrir sus necesidades, vincularnos con él desde un lugar distinto, fusionarnos, ¿no? Que esto de la fusión va a ser un tema que voy a hablar mucho en la parte del bebé, porque en cada etapa los niños necesitan cosas distintas y no, o sea, porque al final siempre necesitan sentirse amados, acompañados, vistos, pero obviamente a su manera, ¿no? No vas a tratar a un adolescente como estás tratando a un niño de 4 años. Entonces, por eso vamos a empezar a hablar de las etapas con esta doble visión. En el siguiente episodio, porque quiero hacer 2 episodios de esto de crianza consciente, les voy a seguir hablando de crianza consciente como de una forma más puntual, para que ustedes se cuestionen cómo sienten que están llevando la crianza de sus hijos. O sea, me gustaría hablarles un poco de esta parte de si soy capaz de nombrarle la realidad a mi hijo, me cuesta trabajo, de las expectativas que tengo de él, si valido o no sus emociones, que les digo, quizá eso es más la punta del iceberg, porque si todo eso está en caos es porque abajo hay un iceberg enorme que habla de mis propias heridas, pero como para que más o menos vayamos identificando en qué punto nos sentimos. Entonces, bueno, ya los dejo por este episodio para que sea concreto y lo puedan ir aterrizando. Y recuerden, el próximo martes, entonces voy a subir la parte 2 de esto de crianza consciente. Les mando un abrazo, cuídense mucho.